Gracias por la introducción. Bueno, buenas noches a todos los que están participando de este webinar. Gracias por conectarse, por el interés. Bueno, y los que no, seguramente ya después se les compartirá la presentación por las redes, ¿no? Por favor, confirme si se ve la PPT. Sí, ¿Sí? parece que sí. Entonces, empezamos un poco como bien se dijo en la presentación. Les voy a hablar un poco de cuál es el rol que cumple el CFO o gerente financiero dentro de las compañías, confrontando, digamos, un poco la crisis que estamos viviendo actualmente en el Perú y a nivel mundial también, ¿no? Bueno, un poco introducción. Yo creo que esto ya no es novedad para nadie, ¿no? Como todos sabemos, esta crisis actualmente no tiene precedentes, tanto a nivel económico como financiero. Yo creo que la última crisis de este tipo, que fue por un virus, si no me equivoco, fue la que se conocía como la gripe española, ¿no? A principios de los años 1900, ¿no? Y después de eso, en la era moderna, creo que no hemos tenido una crisis semejante a esta, ¿no? Hemos pasado por crisis financieras, hemos pasado por crisis inmobiliarias, hemos pasado por crisis particulares, digamos, de estancamiento económicos de potencias mundiales, que obviamente tiene su efecto contagio en países como el nuestro, pero creo que jamás nos hemos enfrentado a una crisis como esta, ¿no? Y como todos sabemos, la particularidad que tenemos es que nos estamos enfrentando a un virus, ¿no? Y ante esto creo que nadie estaba preparado, ni las empresas que tenían el mayor marco, digamos, de riesgos implementado, ¿no? Digamos, ni las empresas corporativas que tienen sus oficiales de cumplimiento y todo el tema del risk management bien mapeado y todo. Creo que nadie tenía, digamos, dentro de sus planes un riesgo como este, ¿no? Y que sin embargo a todos nos ha agarrado de manera imprevista y obviamente poco preparados, ¿no? Otro tema es que también lo que hace particular también de esta crisis es que no se, no se vislumbra, digamos, una solución concreta en el corto plazo, ¿no? Y eso quiere decir que cada día, cada semana nos encontramos con incertidumbres porque no sabemos hasta qué punto puede llegar, porque no conocemos todavía cómo evoluciona, cómo, cómo se contagian y cómo se previene este virus, ¿no? O sea, entonces, todas las medidas que tomemos actualmente no sabemos, son solamente preventivas, pero no tenemos todavía certeza de cuándo va a terminar, ¿no? Y esto obviamente genera mucha incertidumbre a nivel de los mercados, a nivel de los consumidores, a nivel de los empresarios, a nivel de los estados, de los jefes de estado, de los presidentes, ¿no? O sea, que ni siquiera el presidente creo más preparado de la mayor potencia mundial o de países, digamos, más desarrollados que el Perú, también están sufriendo, digamos, con las medidas a tomar porque es muy complicado, ¿no? Lamentablemente es un trade-off bastante complejo entre el tema de la salud y el tema económico, ¿no? Entonces, eso también hace que esta crisis sea particularmente compleja. Bueno, a nivel ya entrando un poco a nuestro tema, ¿cómo afecta el tema del coronavirus o la crisis del COVID en general a la economía y con esto el efecto contagio a los agentes económicos como las empresas, ¿no? Bueno, empresas sin operaciones, como todos sabemos, acá en el país y en muchos otros países también hay una cuarentena obligatoria total, ¿no? Salvo, digamos, las actividades que tienen que ver con el tema de, de productos de primera necesidad, ¿no? Llámese alimentación, salud. Después todo el resto de empresas estamos paradas, ¿no? Y eso obviamente trae consigo los problemas que ya todos conocemos, ¿no? A nivel de flujo de caja, porque todos tenemos gastos que asumir, ¿no? Gente en nuestras planillas y sin ingresos, un poco la cosa se pone un poquito complicada, ¿no? Otro tema también es que a la fuerza, las empresas hayan estado preparadas o no, han tenido que migrar a un tema de trabajo home office o trabajo remoto,
¿no? Esto ha hecho que muchas empresas, digamos, tengan que implementar algunas medidas, digamos, a la fuerza prácticamente, ¿no? O sea, porque nadie está preparado para esto, ¿no? Pero viéndolo por el lado positivo también nos obliga a cambiar, ¿no? Lo cual dentro de todo es una prueba de la flexibilidad que tenemos para adaptarnos a estos nuevos entornos. La falta de liquidez global también, obviamente, al detenerse la cadena de pagos, detenerse las operaciones de las empresas, obviamente la gente va teniendo cada vez menos plata en los bolsillos, ¿no? Y es por eso que en general en todo el mundo, e incluso aquí en Perú, vemos que el gobierno está bastante preocupado en cuidar la salud por un lado, pero también tratar de dictar medidas que un poquito amortigüen esta pérdida de liquidez que tienen los agentes económicos, ¿no? Hay pérdidas de inversiones también, o sea, como sabemos, ante toda esta incertidumbre, eh, todas las acciones de las compañías que obviamente están sin operar y que ven mediados sus ingresos, tienen una perspectiva negativa por parte de los inversionistas que también en este momento prefieren liquidar sus posiciones y tener efectivo, ¿no? Entonces vemos pues que las bolsas, los commodities, el precio del petróleo hace poco, que fue algo impresionante también a los niveles que ha llegado, ¿no? Y esto obviamente tiene atrás toda una cadena productiva, tiene atrás todo un tema de inversiones, y esas inversiones no solamente son de empresas grandes, ahí también tenemos también temas de las AFPs, el tema de fondos públicos, ¿no? Empresas que colocan bonos a países, a personas. Entonces, eso también es un tema complicado y que afecta la economía de los países y de los agentes económicos, ¿no? Otro tema también es el incremento del tipo de cambio, ¿no? Obviamente hay mucha demanda, bueno, siempre ante cualquier incertidumbre y más aún a nivel global, hay mucha tendencia de los agentes económicos en refugiarse en monedas, digamos, un poco más comercializables y un poco más confiables, por así llamarlo, que por, por excelencia es y sigue siendo, no sabemos si será en el futuro, es el dólar hasta ahora. Entonces, obviamente, en los países como el nuestro, ante una fuga de capitales de dólares, digamos, por oferta y demanda, el tipo de cambio siempre suele a subir, ¿no? Afectando, obviamente, afectando a los agentes económicos, sobre todo quienes tienen dedos en dólares o quienes tienen descalzadas las monedas en cuanto a pagos y a ventas, ¿no? Y por último, digamos que ya lo hemos comentado, todo esto trae consigo una preocupante paralización de cadena de pagos, ¿no? Por la falta de liquidez. Ahora, antes, digamos, habiendo hecho esta introducción, vamos un poco a qué acciones debemos tomar, digamos, como gerentes financieros de la compañía, ¿no? Ante esto, sí quiero decir que este es ante, digamos, ante la coyuntura que estamos viviendo, que algunas empresas, sobre todo, que no tienen operaciones, no tienen ventas, ¿no? Y bueno, no tienen ventas, no tienen operaciones en planta, ¿no? Entonces, muchas gerencias, por así decirlo, digamos, importantes, cuando la empresa está funcionando, por ahora, digamos, pasan a un segundo plano y quienes están en el front line, digamos, y tienen que enfrentar esta crisis, prácticamente son tres, es un trío, ¿no? De gerentes. Está obviamente siempre en la cabeza el gerente general y el gerente financiero, digamos que es básico en este tipo de situaciones, este tipo de coyunturas, y obviamente el gerente de recursos humanos también en una segunda línea, porque todo esto afecta también de manera importante a todo el personal que depende de la economía de la empresa, ¿no? Bueno, en primer lugar, y bueno, esto ya es un cliché para todos los profesionales que estamos en el mundo de las finanzas y los que sabemos a la economía, que ante una crisis siempre lo más importante es proteger el cash, ¿no? O sea, está la frase cliché que es cash king, ¿no? Y este cash king viene un poco de que ante esta crisis, digamos, quien tiene, digamos, el cash, uno, que puede tomar mejores decisiones, obviamente, y segundo, que cuando se venga la recuperación, ¿no? Quien tiene el dinero usualmente es el que saca mucho provecho de las condiciones en las cuales se reactiva el mercado, ¿no? Aprovecha mejor las oportunidades, invierte mejor, ¿no?
y si sabe inteligentemente cómo utilizar ese cash, le puede sacar bastante rédito, ¿no? Sin embargo, yo creo que, dada la circunstancia, uno se puede preguntar, ¿no? Cash king, efectivamente, pero ¿hasta cuándo? Porque uno, en una crisis financiera, una recesión, ¿no? Uno más o menos puede decir, bueno, esta crisis va a durar 6 meses, va a durar un año, ¿no? Y según eso puede ir eh, moviéndose y, digamos, asumiendo el tema de la caja con la espalda de los financiamientos que tenga, con los bancos y todo, ¿no? Pero en este caso que no sabemos cuánto va a durar, ¿no? Y aparentemente no hay una cura y no se vislumbra nada en el corto plazo, yo creo que más que nunca el proteger el cash viene a ser no solamente una ventaja, sino viene a ser ya un tema de supervivencia, ¿no? Supervivencia para nuestra empresa y supervivencia también para todos los que dependen de ella, ¿no? Todos los stakeholders, llámense empleados, sociedad, proveedores, inversionistas, directorio, etcétera, ¿no? Entonces, en aras de proteger el cash, ¿no? ¿Qué acciones deberíamos nosotros haber implementado o implementar, ¿no? Porque, no, o sea, hasta ahorita, digamos, al no tener un horizonte, nunca es tarde, ¿no? Lo primero es, definitivamente, al agarrarnos, digamos, esta noticia sorpresa, lo primero es hacer un análisis de la posición actual de la empresa a nivel de flujo de caja, ¿no? Porque como ya sabemos, las empresas no necesariamente quiebran porque tengan un bajón de ventas o porque de repente entren, digamos, en el sector en alguna recesión que después se reactive. No, las empresas quiebran porque no tienen caja, ¿no? Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que analizar, ¿no? O sea, saber que nuestra empresa está en una posición buena o no, ¿no? De flujo de caja, para saber si es que podemos empezar a atacar, digamos, esta crisis desde una posición ventajosa, ¿no? Aquí en el Perú, en los últimos años, bueno, hay algunas empresas que tienen acceso a financiamientos de manera más barata que otras, ¿no? Hay unas empresas que tener cash o mucho cash les resulta muy, muy caro, ¿no? Porque tienen otros tipos de inversiones en las que pueden invertir ese dinero y sacarle mayor rentabilidad, pero digamos, otra vez, acá ese es el trade-off, ¿no? O sea, o eres conservador y tienes un nivel de caja de, no sé, pues 30 días, 45 días, 60 días, según la política de la empresa y qué tan conservadora o arriesgada sea el perfil de la compañía, ¿no? Y eso obviamente va a influir en épocas como crisis como esta de tener una mejor o no posición de caja, ¿no? En este caso, lo ideal, como les digo, es medir la posición de caja y saber con cuánto dinero contamos en este momento, ¿no? Lo segundo es comunicarse con los clientes, que al final, digamos, es quien alimentan esa caja, ¿no? Usualmente, para ver de qué manera esta crisis les va a afectar o no y qué decisiones ellos están tomando con respecto a sus proveedores también. Porque nosotros, así como tenemos nuestros clientes, que somos proveedores de ellos, también tenemos nuestros proveedores y viceversa, ¿no? Entonces, es importante tener esa comunicación para saber si es que vamos a nosotros a tener dentro de esta etapa de crisis algún ingreso que podamos considerar en pos, digamos, de hacer este análisis a futuro, ¿no? De cómo manejar el cash, ¿no? Adicionalmente, hacer un análisis acá sí junto con la ayuda del área de tesorería, ¿no? Quien es que maneja más el tema de la información de los gastos operativos del día a día, ¿no? Estimar todos los gastos necesarios para el mantenimiento de la empresa, llámese planillas, llámese impuestos, llámese todos los relacionados a sueldos y salarios, ¿no? Todos los beneficios sociales, CTS, ¿no? Alquileres de locales del local comercial si no es propio, pago de servicios básicos, ¿no? Y de uno u otro proveedor estratégico que, dependiendo de la particularidad y el sector donde estemos, consideramos para nosotros como necesario para el funcionamiento de la compañía, ¿no? Una vez hecho este análisis, ¿no? Lo siguiente es ver todo el tema de las inversiones y decisiones que tengan que ver con salida de caja. De repente teníamos nosotros alguna inversión, algún proyecto, teníamos programado un mantenimiento general a la planta,
¿no? O teníamos en mente contratar una consultoría, no sé, en ventas o alguna otra consultoría tributaria, no lo sé, ¿no? Bueno, todas esas decisiones que tengan que ver con salidas de caja fuerte, definitivamente en este momento dejarlas en stand-by, ¿no? Porque no son necesarias para la continuidad del negocio en este momento. Y, digamos, y estas cuatro acciones en general nos van a ayudar a proteger la caja en este momento para poder, con esta seguridad que tenemos de saber qué armas tenemos, porque al final el cash, el dinero viene a ser, digamos, el arma de defensa que tenemos ante esto, ¿no? Vamos a ver con cuánta artillería enfrentamos, digamos, lo que se viene, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Antes de enfrentar al enemigo hay que saber qué armas uno tiene, ¿no? Para recién armar una estrategia. Bueno, lo segundo, una vez que ya tenemos la caja mapeada, es hacer un planeamiento financiero. ¿Para qué? Para ver, como no sabemos la magnitud del golpe que vamos a recibir, ¿no? Tenemos que prepararnos para todo y ponernos en diferentes escenarios, ¿no? Entonces, para esto es importantísimo y es vital para el área financiera definir escenarios, ¿no? O sea, cuál puede ser un escenario optimista, cuál puede ser un escenario pesimista, cuál puede ser un escenario average, ¿no? Y jugar, digamos, con diferentes variables, obviamente, ¿no? Y estas variables necesitamos el feedback, obviamente, de todas las áreas de la compañía, de las áreas de ventas, de las áreas de producción, de las áreas de logística, ¿no? Para que nos den el feedback de todos los supuestos y todos los drivers que nosotros necesitamos considerar a fin de hacer una proyección ya no de flujo de cajas, sino de resultados de la compañía, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tengamos esta información de parte de las diferentes gerencias, se recomienda hacer una proyección de estados financieros. No muy detallado, porque obviamente, otra vez, estamos ante una situación la cual que si no nos movemos rápido, probablemente nos llegue a impactar o perdamos oportunidades, ¿no? Entonces, esa rapidez también, como dicen muchas veces, ¿no? Lo, digamos, lo rápido es enemigo de lo bueno, ¿no? Perdón, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, acá, digamos, hay que hacer un análisis de P&L y de balance a grandes números, ¿no? Que no nos tome mucho tiempo, ¿no? Para saber el impacto que vamos a tener nosotros a nivel de resultados en la compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ser muy importante de cara a la presentación que nosotros tengamos que hacer posteriormente a bancos, a accionistas, a directorio, a proveedores y también a nuestra gente, ¿no? Porque si nosotros vemos por un lado que no estamos en una buena posición de caja y vemos que a nivel, digamos, de solidez financiera en cuanto a lo que es balance, a lo que es patrimonio de la compañía, a lo que es nivel de ventas, nivel de gastos, vemos que la compañía no aguanta, por ejemplo, un mes sin ventas, es bueno saber eso para de una vez planificar o saber de antemano que tenemos que tomar acciones no solamente para pasar el bache, sino para salvar a la compañía de una quiebra, ¿no? Bueno, una vez que ya tengo estas herramientas y ya sé, digamos, cuál es mi posición de caja, cómo me voy a pegar y yo tengo la seguridad que voy a poder, si tomo ciertas acciones, armar mi estrategia y con esa estrategia ir implementando según cómo vayan sucediendo los escenarios, porque acuérdense que hemos planteado escenarios, ¿no? Definimos los planes de acción, ¿no? Estos planes de acción vienen a todo nivel, vienen a nivel de gerencia general, viene a nivel de recursos humanos, viene a nivel de finanzas, viene a nivel de logística, viene a nivel de producción y así a todos los niveles de la empresa dependiendo del rubro, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es este plan de acción? Una vez que la compañía presenta los diversos escenarios, las posiciones, se tiene obviamente que hacer una presentación al directorio, a los accionistas, ¿no? Quienes al final son los que ponen el dinero y los que tienen que aprobar este tipo de medidas porque los va a afectar directamente, ¿no? Y una vez validado esto, es ejecutar el plan de acción y llamar, digamos,
a cada una de las gerencias hacerse responsables de una parte de esta ejecución del plan, ¿no? Ahora, este plan obviamente tiene gatillos, ¿no? Por ejemplo, inicialmente teníamos una cuarentena de 15 días. Entonces, el plan inicial, en un escenario optimista, en ese momento, con la información que se manejaba, era, ok, de acá a 15 días se levanta la cuarentena, esto no pasó a mayores, ¿no? Lo controlamos, fue un susto y empezamos operaciones, ¿no? Entonces, para eso, digamos, nosotros hay que tener un plan para eso, ¿no? Que de acá a 15 días empezamos operaciones, perfecto, ¿no? Es un plan, digamos, que no tiene, digamos, mucho planeación, porque en 15 días prácticamente de para puedes retomar actividades de manera normal, de manera rápida, ¿no? Pero cuando ya esto se extendió 15 días más, se volvió a extender 15 días más, tus escenarios van cambiando y por tanto las medidas que tienes que tomar, ¿no? Algunas que ni siquiera estaban en el radar, ¿no? Las tienes que ir implementando. Por ejemplo, ahora nosotros, ya después de, digamos, 2 ampliaciones de cuarentena, ahora en el 11 de mayo, también tenemos que considerar qué pasaría si lo extienden 15 días más, ¿no? Que quizás era un escenario que hace 30 días no lo considerábamos, ¿no? Pero ahora sabemos que o sea, hay cierta probabilidad, no sé si mucha, no sé si poca, pero hay alguna probabilidad de que lo haga, ¿no? Entonces ya es un escenario que tendríamos que considerar, ¿no? Y todo esto, como les digo, es dinámico, ¿no? O sea, no hay, o sea, es un trabajo del día a día, es un trabajo complicado, complejo, ¿no? Pero es un trabajo que se necesita hacer para salvaguardar a la compañía, ¿no? Y obviamente, cada una de las aplicaciones de estos escenarios viene de la mano, ¿no? Con su plan de acción. O sea, entonces, por ejemplo, en mi caso, nosotros ya teníamos un plan de acción considerado en la posibilidad de que hoy el presidente diera ampliar en 15 días. Y teníamos un plan en el caso dijera, se reabre al menos la industria a la que ustedes pertenecen, ¿no? Para los dos escenarios tenemos ya un plan de acción. Entonces, estamos listos, digamos, con la pistola cargada y el gatillo para ver cuál implementábamos, ¿no? Entonces, hoy ni bien salió a decir que se va a extender 2 semanas más, automáticamente apretamos el gatillo del escenario que consideraba esa posibilidad. Entonces, ya desde hoy, ¿no? Ya teníamos, bueno, desde hace 2 semanas que hicimos los escenarios, ya teníamos los planes de acción que íbamos a implementar y eso nos ha permitido, dentro de todo, poder llevar, digamos, esta coyuntura de una manera más fácil, que implica mucho trabajo, sí, porque hay que cambiar los escenarios y las acciones en cada uno de ellos, conforme vamos recibiendo noticias diferentes, pero hace que la implementación sea mucho más rápida y podemos responder mejor, digamos, ante estos cambios bruscos, digamos, que nadie se los espera. Ahora, específicamente este plan de acción, como les dije, ataca a todas las gerencias dependiendo de la responsabilidad específica que tenga cada una. En el área de finanzas, esta definición de plan de acción se basa, digamos, en algunos puntos específicos, ¿no? Por ejemplo, negociar con los principales proveedores nuevas condiciones de pago y refinanciamientos. Obviamente hacer un Pareto, 80-20, mis proveedores más importantes, ¿no? Les voy a dar prioridad de comunicación, obviamente, y a los, digamos, proveedores poco eventuales, ¿no? O que no son tan prioritarios, dejarlos a un segundo nivel, ¿no? Pero siempre, digamos, establecer una cadena de comunicación que involucre a todos los involucrados y a todos los afectados, ¿no? Lo segundo es definir una estrategia, así como con los proveedores, también con los clientes, ¿no? Internamente, el área de ventas y el área de finanzas tienen que ver, dependiendo de la posición que tenga la compañía, ¿no? De qué manera vamos a apoyar a los clientes en esta coyuntura, porque así como nosotros solicitamos apoyo a los proveedores, los clientes esperan de nosotros también cierto apoyo, sobre todo los estratégicos, ¿no? Entonces, en esos momentos claves es importante que uno tome la iniciativa y no esperar, digamos, a que los clientes llamen o a que los proveedores llamen, porque, como les decía, ¿no? Ante la incertidumbre, la falta de comunicación es, 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 eh, es compleja, ¿no? Ya sé que las otras partes
también tenga un poco de temor de las circunstancias. Entonces, todo ese análisis que nosotros hemos hecho nos da la tranquilidad a nosotros de transmitirle a nuestros clientes, a nuestros proveedores, ¿no? A los bancos también, que son, digamos, un stakeholder importante para algunas empresas, ¿no? Que la empresa sí se va a ver afectada, sí los ingresos, las ventas de este año no van a llegar al presupuesto, probablemente arrojemos rojo, digamos, en la última línea, en la utilidad neta, ¿no? Pero ya está considerado dentro de nuestros escenarios, ya tenemos el plan de acción, la empresa va a continuar, ¿no? Y eso le va a dar cierta tranquilidad dentro de todos los stakeholders, digamos, de que la compañía está haciendo bien las cosas, ¿no? Que hay seriedad en el manejo, ¿no? Que estamos a la altura de las circunstancias dentro de todo, ¿no? Y eso yo creo que es un mensaje importante para los proveedores estratégicos, ¿no? Y también que en coyunturas como esta, porque uno siempre habla, pues, ¿no? Que es que mi proveedor o mi cliente es mi socio estratégico, ¿no? O sea, todos son mis socios estratégicos o la cosa va bien, ¿no? Pero en estas circunstancias es cuando uno realmente ve quiénes son sus socios estratégicos y de qué manera nosotros, con nuestra manera de gerenciar, con nuestra manera de hacer negocios y obviamente con nuestros valores, también proyectamos eso hacia la imagen de la compañía con el resto de stakeholders, ¿no? Otro tema que es importante también es estar muy al tanto, ¿no? De todos los beneficios a nivel financiero, tributario, ¿no? A nivel de flexibilidad laboral o cualquier otro paliativo que el gobierno esté implementando para poder ayudar a las empresas a pasar por esta tormenta, ¿no? O sea, hay cosas súper interesantes, ¿no? O sea, como el tema de Reactiva Perú, ¿no? El tema, digamos, del tema de hacer uso de las vacaciones para no salir el personal, ¿no? El tema del subsidio al 35% de personas que ganen hasta, creo, 1.500 soles, si no me equivoco. Entonces, todos esos son paliativos que en la medida posible se deben aprovechar porque van a ayudar mucho a la compañía a seguir manteniendo la estabilidad, digamos, dentro de lo que se pueda de la continuidad del negocio, ¿no? Ya, digamos, yendo a un tema un poco más interno de la compañía, ¿no? También hay que evaluar el impacto y la exposición que tiene la compañía al riesgo de tipo de cambio, ¿no? Porque no sabemos cómo se va a comportar el tipo de cambio acá en el futuro, como sabemos el sol versus el dólar, así como las otras monedas de Latinoamérica, depende mucho de las noticias de fuera, ¿no? Entonces, cualquier movimiento que nosotros veamos o declaración o Twitter de Trump o de cualquier país de Europa, ¿no? Afecta inmediatamente el tema del tipo de cambio por temas especulativos, ¿no? Entonces, sí es importante también mapear qué tan expuestos estamos a ese riesgo, ¿no? Y tomar las acciones que correspondan, ¿no? Y lo que es importante también, hay muchas empresas que están endeudadas a largo plazo con los bancos, ¿no? Que tienen deudas importantes con bancos y que sobre todo también tienen covenants, ¿no? Temas de ratios de liquidez, temas de ratio de endeudamiento, ¿no? Temas de ratios de cobertura, temas de generación de vida, que obviamente en circunstancias como esta, muchas de ellas no van a poder cumplir, ¿no? Entonces es importante llamar a los bancos, ¿no? Darles información de primera mano de cómo está pasando en la empresa esta coyuntura, ¿no? Y es importante siempre el feedback del banco con respecto a decirte o darte, digamos, el espaldarazo de que el banco te va a seguir apoyando en la medida de que tú necesites financiamiento para seguir, digamos, cumpliendo con tus obligaciones básicas hasta que se reanuden las operaciones, ¿no? Y eventualmente refinanciar deuda, reestructurar deuda y renegociar obviamente el tema de covenants, ¿no? Porque definitivamente los números de la empresa ya no van a ser los mismos que se esperaban cuando se negociaron inicialmente, ¿no? Y tan importante como el qué hacemos para pasar la crisis es cómo imaginamos el regreso, ¿no? Eso muchas veces no está en el radar porque nos quita el sueño, el día a día, el mantener el negocio a flote, ¿no? Pero también es importante que nos demos un espacio dentro de los comités de gerencia, con el directorio y con los accionistas para imaginar cómo va a ser el futuro. Creo que muchos de nosotros
hay diferentes artículos disponibles, hemos recibido información en las redes, por LinkedIn, etcétera, donde ya muchas empresas de investigación de mercado nos están diciendo cómo va a ser el consumidor, qué nuevas tendencias van a venir post-coronavirus, ¿no? Y es importante que todos estos insights nosotros los interioricemos dentro del negocio y veamos de qué manera nos va a afectar. ¿Por qué? Porque de repente, no lo sé, imagino yo, o sea, quizás una de nuestras fortalezas o nuestra ventaja competitiva dentro del mercado, dentro del negocio, que nos diferenciaba de la competencia, por ejemplo, por decir algo, en el caso de Nicole, era que teníamos sites, digamos, distribuidos en todo el Perú para poder atender de manera rápida a los clientes y teníamos una cobertura alucinante, ¿no? Pero ahora, con el tema del contactless, con el tema de que seguramente cuando regresemos va a haber mucho control en el tema de, sobre todo en las empresas que se dedican a la producción, en el tema de la densidad de trabajadores por metro cuadrado, van a tender mucho a la automatización, por ejemplo, ¿no? En esta automatización entran conceptos que antes de repente la compañía ni siquiera los tenía en el radar, conceptos de inteligencia artificial, conceptos de transformación digital en general, ¿no? Conceptos de design thinking, ¿no? O sea, para hacer ejercicios nosotros internamente de qué manera podemos nosotros cambiar nuestra manera de hacer negocios, ¿no? Pero siempre manteniendo en cuenta que cuál ha sido la esencia que ha llevado al éxito de la compañía, porque es importante también saber si es que estos cambios de tendencia van a afectar la esencia de la compañía. Y si afectan la esencia de la compañía, ahí ya el tema es un poco más complejo, porque si afecta mi esencia, eso quiere decir que tengo que retransformarme y reposicionarme en el mercado, lo cual es un poco más complejo. Entonces, pero es bueno saberlo de antemano porque puedo tomar acción, ¿no? Entonces, es importante y, bueno, en ese tema ya ahondaré un poquito más Alfredo en la presentación que se viene, ¿no? Entonces, nos ayudaría muchísimo, por ejemplo, preguntarnos si el negocio será el mismo, qué nuevas oportunidades de negocio pueden haber, ¿no? O sea, hay muchas empresas que están utilizando sus ventajas para migrar hacia un mercado que ahora va a ser mucho más demandado, ¿no? El tema, por ejemplo, de salud, el tema asociado, digamos, al tema de digital, ¿no? Entonces pueden haber muchos skills que yo tenía en el negocio que me pueden ayudar, digamos, a migrar, ¿no? Mi esencia productiva hacia otros mercados, ¿no? Y lo otro es qué podemos hacer mejor, ¿no? O sea, ahora digamos que se viene a la cabeza el tema de eficiencias. Muchas empresas se dan cuenta que tienen una estructura muy pesada y por tanto sus gastos fijos son muy altos, ¿no? Entonces se dan cuenta es, oye, realmente tengo que hacer las cosas así, ¿no? O muchos se están dando cuenta, por ejemplo, que no era tan necesario el trabajo físico, ¿no? A veces uno, digamos, le gana el día a día y no piensa fuera de la caja y a veces nos tienen que empujar para que realmente nos demos cuenta que las cosas sí se pueden hacer, ¿no? Entonces, el tema del home office, por ejemplo, digamos, real, simple y que todos lo estamos viviendo, ¿no? Unos están más adaptados que otros, pero al final todos los vamos a tener que hacer. Y los que no están adaptados y no lo tenían mapeado se dan cuenta que esto es una oportunidad para sacar ventaja a nivel de costos, a nivel de productividad, ¿no? Y a nivel también de estilo de vida, ¿no? Y a nivel financiero específicamente, ¿no? Identificar eficiencias, ¿no? Otra vez, podemos hacer las cosas mejor, diferente dentro de nuestros procesos financieros. Se me viene a la cabeza el tema contable, que siempre es un tabú el tema contable, que es mucho papeleo, por el tema tributario, que SUNAT exige, que pide que mantenga 5 años de papeles de información financiera para las auditorías que tienen que ser SUNAT en libros físicos y que todo tiene que ser con papel y todo. Yo creo que esto ya nos lleva a, a pensar un poquito diferente las cosas, a ser un poco más creativos, ¿no? Con nuestros equipos también. Otro tema importante también es el Zero-Based Budget, ¿no? El Zero-Based Budget que es importantísimo, digamos, cuando queremos hacer las cosas nuevamente. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿qué es lo que hace? O sea, y no sé si a ustedes les pasa, y si no, qué bueno por ustedes y sus empresas, que al momento de hacer el presupuesto nos concentramos en las ventas, nos concentramos en los márgenes, nos concentramos en los nuevos lanzamientos de producto, en los clientes, y cuando llegamos a nivel de gasto decimos, ok, ¿cuánto gasté el año pasado?
100. ¿Cuánto voy a crecer? 50%. Ok, ponle 15% más de gasto. Pero no te estás preguntando si ese gasto de 100 lo necesitas o no. Si ese gasto de 100 lo que está trayendo es una ineficiencia porque el proceso que tú tienes que ha hecho que gastes esos 100, de repente ya está obsoleto o de repente no es tan eficiente como lo que tú necesitas, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante ver eso, ¿no? También. Y el Zero Based Budget te va a ayudar muchísimo porque te va a decir cuánto te va a costar esta nueva forma de hacer las cosas y te vas a llevar la sorpresa, y lo digo por experiencia, de que hay muchas cosas bien interesantes que hay que hacer ahí, que por falta de tiempo, que lo entiendo, porque me pasa, ¿no? No nos queremos dar ese trabajo, pero hay que aprovechar esta coyuntura para echar mano de esas herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Lo tercero es ver qué tan flexibles somos. Como les digo, hay compañías que ahora se están dando cuenta que son unos elefantes inmensos y unos elefantes blancos, ¿no? O sea, que se dan cuenta que para migrar de un tipo de producción a otra no es tan sencillo, ¿no? Que tenemos una carga de costos fijos muy pesada también, ¿no? O sea, y eso siempre hay otra vez ese trade-off, ¿no? Entre los costos fijos me salen más barato, ¿no? Pero en épocas de crisis, ¿no? Me salen más caros. En cambio, los costos variables o flexibles me cuestan un plus adicional, ¿no? Cuando las cosas están bien, pero en las crisis es lo que todos necesitan, ¿no? Entonces, siempre hay que mantener ahí un buen balance y realmente tratar de tener los costos lo más variabilizados posibles y los costos fijos lo que sea estrictamente necesario para el mantenimiento del negocio, ¿no? Y bueno, como les repetí anteriormente, también en esta coyuntura nos vamos a dar cuenta realmente de quiénes son nuestros socios estratégicos y quiénes van sobre todo en línea con nuestra manera de hacer negocio. Y eso es algo a lo que los quiero llamar también un poco a la reflexión a todos los financieros, ¿no? Siempre los financieros sí o sea, somos y nos hemos considerado el tema de super hard en el tema de las decisiones, super numéricos, ¿no? Y ese es nuestro rol, y efectivamente. Pero yo creo que ahora más que nunca está demostrado que también no siempre conseguir lo más barato o no siempre ahogando al proveedor para sacarle el mejor precio, ¿no? O no siempre cobrándole más plata al cliente y no dándole tanto crédito para salvaguardar mi flujo de caja, ¿no? No siempre eso, al final, cuando las cosas son complicadas, nos damos cuenta que no necesariamente fue una buena decisión, ¿no? Entonces hay que empezar también un poco más, y los invito a que piensen un poco más de aquí en un futuro, de hacer empresa y hacer finanzas de una manera también más responsable, no solamente para nuestra compañía, sino para todos los stakeholders que están dentro de nuestro sector, dentro de nuestro ámbito de acción, porque en algún momento los vamos a necesitar. Obviamente, siempre tiene que haber un análisis de por medio, siempre se tiene que defender los intereses de la compañía, pero hay oportunidades ahí que explorar conversando, y no necesariamente presionando ni aprovechando nuestra fuerza de negociación, ¿no? Que no necesariamente, siempre hay que ir por la razón más que por la fuerza, ¿no? Porque al final eso reditúa más en el largo plazo. Y, y bueno, por último, lo que es tan importante como de nada nos sirve hacer la planificación, imaginarnos cómo hacer el regreso, ¿no? Y haber hecho todos los planes y las acciones que tomamos, si es que no tenemos un buen monitoreo y una buena ejecución y una medición de resultados, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando regresemos? Esperemos sea pronto, por el bien de todos. Uno, que recién en ese momento nosotros vamos a tomar la temperatura del mercado. Vamos a ver qué tan lejos, qué tan cerca hemos estado nosotros de nuestras proyecciones, de nuestras estimaciones, de nuestros escenarios, y nos va a permitir recién ahí, digamos, con certeza, saber si los caminos que hemos tomado son los adecuados y si no, hacer las correcciones que tengamos que hacer en el camino, ¿no? Lo segundo es, como les comentaba, ir ejecutando el plan, que según lo que habíamos proyectado es el que al final terminó siendo el ganador, digamos, ¿no?
es importantísimo, sobre todo en la primera etapa, hasta conseguir la implementación de todos los cambios, incrementar la frecuencia de reuniones gerenciales y directorio, ¿no? Eso es importantísimo. Supervisar, si es posible, semanal, interdiario, digamos, cómo van las implementaciones de todas las acciones que se han, que se han, digamos, conversado, ¿no? Y buscar de qué manera supervisar y medir los resultados, ¿no? Que eso también es súper importante. Ahora, como les decía, ¿no? Puede haber todo esto ha ido desde construir una estrategia hasta construir un plan y obviamente ejecutarla. Pero tan importante como estas tres cosas es hacer un seguimiento y hacer un seguimiento perfecto, ¿no? O sea, porque lamentablemente sin seguimiento caemos en el yo asumí de que tal persona lo iba a hacer, yo asumí que la otra persona lo hizo. Oye, pero al final cada uno, por más, digamos, gerentes que seamos, somos responsables de nuestra gente y, digamos, si este plan alcanza todo nivel, ¿no? Y tenemos que hacer el seguimiento respectivo con nuestros equipos de que los planes se estén implementando de manera correcta, ¿no? Y lo último es que una vez que regresemos, ¿no? No nos volvamos locos y digamos, ya todo se corrigió, ya todo se levantó y comencemos, digamos, a disponer de la plata y a comenzar a pagarla a todo el mundo como si fuera un Papá Noel, ¿no? Esa no es la idea, es empezar cautos, hagamos que la rueda vaya girando de a pocos, ¿no? Porque otra vez estamos ante algo con lo que anteriormente no nos hemos enfrentado. No sabemos si una vez que se levante todo y regrese, puede haber un rebrote y después nos estemos arrepintiendo de haber tomado decisiones incorrectas o no haber seguido el plan, digamos, una vez que las cosas se reactivó, ¿no? O sea, el ímpetu a veces nos gana, decimos, pucha, ya podemos operar y nos olvidamos de todo lo que planificamos, ¿no? O sea, es importante otra vez que aprendamos que lo que hicimos mal, reflexionemos y sobre todo que no lo olvidemos cuando todo se reactive y sigamos por esa línea, ¿no? Por la línea que nos hemos imaginado. Bueno, básicamente eso era lo que les quería compartir. Ahora, para que no se enfríe el tema, ¿no? Lo quiero dejar con Alfredo para que profundice un poquito más en el tema de imaginarnos el regreso y el future think, ¿no? Que para mí es un tema súper importante y lo recomiendo. Gracias. Muchísimas gracias, Germán. Me pareció espectacular la presentación y yo creo que vamos a complementar muy bien lo que en este momento quisiera poderles presentar. A ver si me habilitan la opción de compartir. ¿Yo lo tengo? Vamos a ver, para compartir la presentación. Ya. Listo. Muy bien. Bueno, para mí es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, yo a lo que me dedico es a poder trabajar justamente el diseño en futuro y la investigación de las tendencias que nos permitan encontrar posibilidades. Y lo fuerte para nosotros como Future Lab fue comenzar a pensar en un contexto extremado como el coronavirus. Yo creo que el tema de la pandemia nos está planteando grandes desafíos y nos está motorizando a que cada vez salgamos fuera de la caja, comencemos a pensar en lo que Germán muy bien ha señalado de qué es lo que vamos a encontrar cuando salgamos y cuánto esto va a impactar en nuestro core y cuánto realmente estamos dispuestos a transformarnos por completo o de repente a poder tener un cambio de giro si es que el core ya no puede soportar este proceso. Pero son decisiones de muy alto nivel que muchas veces los directorios, la línea 1 de gerencia, tiene que comenzar a visualizar como futuros posibles. Lo primero que les quiero comentar ahora es que yo lo que más voy a desear es que ustedes participen en el chat y poder hacerlo como un diálogo. Y para eso también me convocó Germán. Germán me pidió, haz que la gente piense de una manera distinta, comience a proyectarse en el futuro, comience a ver sus negocios diferentes.
Y ese granito de arena que yo les quiero plantear, dándoles una herramienta dentro del Future Thinking, que es una metodología, una manera de aterrizar que se llama Strategic Foresight, que es la anticipación estratégica, que lo que busca es poder primero saber que no hay un futuro, existen futuros posibles, y que el futuro es tu mejor amigo en la medida en lo que, cuando lo has visualizado, lo integras como acciones en el presente. Entonces, para ello, evidentemente el contexto es un contexto bastante complicado, ¿no? Hemos encontrado, por ejemplo, a nivel de problemáticas, conversaba con Germán unas horas antes de esta conferencia, lo fuerte que está el tema de los cambios globales, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nivel de supply chain temas ligados a China, Asia, Europa, cómo están teniendo temas de escasez de abastecimiento desde el extranjero, que obviamente hay que contextualizarlo aquí en nuestra realidad. También hay cambios radicales en la demanda que ha profundizado excelente Germán, que me parece muy importante. Finalmente, ¿qué tipo de demanda estoy teniendo en un contexto de buscar el touchless, ¿no? O la manera de generar un distanciamiento y un tema aséptico en lo que me pueda llegar, una manera en la que las cosas puedan fluir sin exponerme. Entonces, hay un cambio dentro de la demanda. Hay otras problemáticas ligadas a restricciones de transporte propios de estos procesos de cuarentena que como bien señalaban, muchos decían, ojalá que sea 15 días, ojalá que no pase el 26 de abril, ojalá, bueno, hay que comenzar a leer estudios, justo acaba de salir uno el día de ayer, o antes de ayer, perdón, muy importante con data real del COVID, en donde los procesos de cuarentena o se viven bien o va a ser catastrófico. Y existen vínculos con otros estudios como el desarrollado por el Imperial College de Londres, que nos plantean que son en 18 meses, hay que hacer ciclos de 3 meses, dentro de los cuales 2 meses sean de cuarentena, 8 semanas, y un mes de tránsito libre, y de esa manera el sistema sanitario no colapsaría. Entonces, creo que una de las cosas más importantes en este contexto es prepararnos para una nueva normalidad. O sea, más tenemos que tener mentalidad apocalíptica en el sentido de se nos cayeron las cosas que pensábamos que eran sólidas e inmutables, pero tenemos que tener acciones esperanzadoras en donde encontremos las oportunidades de esta nueva normalidad. Entonces, lo que yo quiero trabajar con ustedes el día de hoy es pensar desde la nueva normalidad. No quiero pensar desde, ojalá, desde la nostalgia, ojalá que llegue la nueva normalidad, la vieja normalidad, con los ajustes de estas oportunidades, sino que en esta nueva normalidad, ¿cómo podemos articularnos? ¿No? Esto es algo muy importante. Una persona que está seguramente pensando en cómo voy a hacer con mis proveedores, ¿no? Porque finalmente la situación de mis proveedores y de mis empleados, especialmente en esta situación crítica, presentan una clara amenaza para el negocio. Si la empresa de mi proveedor se derrumba, ¿qué me pasa a mí? O también puede ser el proveedor de mi proveedor. Es decir, que la cadena puede llegar a tal nivel en el cual yo esté pensando, oye, ¿cómo hago con este proveedor que se está apalancando de microtalleres? En donde se está produciendo tal o cual cosa y que se están quebrando y resquebrajando. Entonces, ya el tema de la cadena de proveedores resulta muy importante. Los estatus de inventario, me imagino que es uno de los temas pues que en algún momento lo ha mencionado también Germán, que es fundamental, ¿no? En cuanto al abastecimiento de productos para que se pueda regularizar esa demanda. Entonces, el control de esto se hace que realmente sean medidas a tomar inmediatamente. Y por supuesto, lo que tenemos que hacer, dicho antes como una problemática, pero ahora como una medida de accionar, es cómo estudias esta situación y te das cuenta de las tendencias que están emergiendo y los cambios que están sucediendo en esa demanda. O sea, no basta con decir, oye, ha cambiado la demanda. No, 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 no. Tenemos que ver qué está pasando y cómo a veces también nosotros generamos experimentos dentro de nuestros negocios calculados, además, con un riesgo controlado, pero lanzamos experimentos para ver cómo pegan con ese tipo de nuevas demandas. Vemos a avícolas que están haciendo delivery, Donofrio y otras más, AG Group, que están generando nuevas formas de articular finalmente estas cadenas de valor directamente a economías de confinamiento, que son economías que están articuladas desde la casa. Entonces,
¿Cómo esto va a cambiar, no? Y finalmente tenemos tendencias. Claro está que tenemos problemáticas, tenemos medidas que tenemos que tomar, ¿no? Con respecto a nuestros proveedores, empleados, nuestros inventarios, las cosas que tenemos que ver con el cambio de la demanda, pero también hay tendencias claves. Por ejemplo, la digitalización es un hecho. O sea, no vamos a poder pensar ya la empresa sin focalizar los recursos que podamos tener en inversiones que directamente nos generen quick wins, que abaraten una estructura de costo, que me permitan variabilizar algunos fijos y que muchas veces van a ser productos digitales los que nos van a generar la calma. Y esto lo hemos visto con el coronavirus. Entonces, la digitalización y la automatización va a ser un foco de atención para ver, oye, ¿cómo despilfarraba mi plata antes? Lo que decía un poco Germán, ¿no? Que era esto de, gasté 100, oye, ahora gasto 115, pues total voy a tener un crecimiento más grande. Espérate, primero piensa, ¿por qué gastaba 100? Y el coronavirus lo que nos plantea en este momento es, realmente, oye, ¿cómo me gestionaba antes? ¿Ah? Esta era la salvaje forma de poder gestionar mis gastos y eso a veces no se veía. Y estábamos con una dictadura, muchas veces de una visión comercial y sin poder tener un diálogo con la parte financiera, ¿no? Entonces yo creo que este es un marco excelente para podernos repensar con un diálogo entre lo comercial y financiero que más que nunca tienen que modelar juntos esos escenarios de futuro que ha planteado Germán también para toma de decisiones, pero que ahora tenemos que llevarlo a un nuevo nivel con el que vamos a poder hacer algunos pequeños ejercicios conmigo para llevarlo a un nivel ya de análisis de futuro del propio negocio, en donde también se señalaba, y vamos a ver esto muy bien, compete a todas las áreas involucrarse. No es un tema de financieros, no es un tema de comerciales, es un tema de la empresa como totalidad, en donde evidentemente lo financiero tiene un rol importantísimo. El otro tema es el tema de la sanidad en los procesos, lo aséptico, lo controlado, el vínculo que va a tener las personas con todo el proceso de tracking de una mercadería que se desplaza de un punto a otro, por ejemplo, de cómo entregas el paquete, cómo hacer entrega de valor al cliente. Todos estos pasos importantes tienen que ver con la sanidad de los procesos que se tengan. Mis empleados, ¿cómo están dentro de estos procesos? ¿Tengo mapeados cómo es su situación de salud? O sea, ahora ya el tema económico no va a estar solamente ligado a un tema de rentabilidad, sino tengo que ver personas, a mi cultura de la organización, generando competencias digitales en las personas y viendo su estado de salud como un activo valiosísimo de la empresa. Es decir, como un bien social, pero que se traduce en un activo de la empresa porque el que tú estés sano para mí es fundamental. Entonces, es otro aspecto también que tenemos que visualizar. La salud ya no es un tema que se pueda desplazar, ¿no? Y efectivamente, como decíamos y como señalaba Germán, el trade-off entre lo económico y entre la salud finalmente es un tema en donde la salud se traduce en un tema económico de largo plazo y lo económico que tiene que ver con el corto plazo y las decisiones quick wins, pues entran en tensión, ¿no? Pero tenemos que comenzar a verlos si es que nos vamos a reinventar, cómo lo vamos a visualizar. Finalmente, a nivel de las tendencias, que también me parece importante movilizar como reflexión para entrar de lleno al ejercicio, la demanda e-commerce y los pedidos online no puedes tú dejar de tenerlos en la mente. O sea, en este momento, comenzar a ver modos de contacto finalmente con tus proveedores, con tus clientes y las plataformas que te ayudan a transversalizar o generar un vínculo o comunicación muchísimo más directa, es imposible, creo que ahora de dejar de pensarlo, ¿no? ¿Qué significaría que me hagan un pedido online de lo que antes yo distribuía a bodegueros y ahora me dirijo a casas? Antes me dirigía a ferreterías y me estoy orientando a otros contextos, ¿no? Y finalmente, la inclinación hacia la compra de proveedores locales también va a ser algo que tendríamos que ir viendo, ¿no? No se preocupen que ahora voy a pasar las diapositivas, me han hecho algunas preguntas, porque no, las diapositivas son más para interactuar con la gente, no se preocupen. Lo que quería era movilizar el pensamiento ahorita en torno a problemáticas, escasez de abastecimiento, cambios radicales en la demanda, restricción del tema de transporte, apoyos a proveedores pequeños y vulnerables, las medidas que podemos hacer, oye, ¿cómo veo
cuál es la condición de mis proveedores en este momento y de mis empleados, ¿no? ¿Qué estatus de inventario tenemos? ¿Cómo estoy estudiando y ya tomando acciones sobre mi demanda a nivel de medidas a tomar? Y las tendencias que estamos motorizando a nivel de digitalización, sanidad, e-commerce, pedidos online y compra de proveedores locales. Espero que con esto que les acabo de decir haya despertado un poco su inquietud y haber organizado un poco un montón de reflexiones que ustedes quieran poner en algún lugar. Vamos entonces. Hay que comenzar a pensar este presente desde esos futuros posibles. Y para ello, esta herramienta que yo les traigo tiene toda una historia desde los años 90 más o menos, e incluso desde los años 70 en la antropología de futuro, en donde comenzaban a trabajar las tendencias que emergían y que necesariamente no son parte de un análisis de una tendencia de la demanda y de la oferta, sino que tú cuando haces el análisis de la demanda, te das cuenta que hay outliers y de la oferta hay outliers. De repente, en este momento, esos puntos fuera de la gráfica predominante, eso que se te escapa al patrón, son cruciales de comenzar a estudiar. Y esto es lo que hace el Future Thinking. Busca lo raro, lo emergente, lo que no necesariamente es un patrón, lo dialoga con los patrones y de esa manera tendencias emergentes y tendencias predominantes te ayudan a ir configurando escenarios que pueden ser deseables como también que puedan ser inevitables, ¿no? Y frente a los cuales dices o me preparo o me preparo. Muchos han trabajado esto con instalaciones en donde tú vivías una situación futurista, eso es Experiential Future, diseño especulativo, te traigo un objeto del futuro, coge este corazón y vas a sentir el clima organizacional de la empresa. Entonces te ponían Dios acá, te pones el corazón y dices, uy, estoy sintiendo bastantes afectos positivos de la empresa, algunas contradicciones, y son un vacilón. Entonces comienzas a hacer una serie de dinámicas que sacan de foco a la gente, que ustedes mismos las producen, ¿no? Y así comienzas a ayudar a pensar con un objeto traído del futuro, el presente. Y diseño de ficción, que es fundamentalmente un ejercicio mayéutico hacia el futuro. Quiere decir, preguntas que te ayuden a pensar, ¿y qué pasaría si, y si pusiéramos esto, y si cambiáramos una pieza, un actor, una política, un producto, un servicio, un eslabón de la cadena? Entonces comienzas a pensar las posibilidades y vas trabajando de esa manera el futuro. Sin embargo, cuando estamos hablando del negocio, tenemos que hacer diseño estratégico con esta capacidad de proyectar. Es decir, no podemos estar viviendo el sueño de opio de San Martín, ¿no? Sino, o sea, tenemos que también ver cómo vamos a crear valor para la empresa. Entonces, el diseño estratégico termina siendo clave. Entonces, ¿cómo utilizo el Future Thinking y lo aterrizo con el diseño estratégico para poder ayudar a mi directorio y a la línea 1 de gerencia a poder comenzar a pensar en esos escenarios de futuro, esos posibles futuros sobre los cuales el negocio tiene que ir, conducirse, para reconvertirse, transformarse o renovarse? Y esa forma de anticiparte es lo que se le denomina el Strategic Foresight. Pero aquí hay un concepto clave, la agilidad estratégica de futuro, que yo la defino como la capacidad de tomar lo emergente y hacerlo parte de la gestión de tu empresa. Es decir, podemos hacer análisis de patrones, podemos ver cómo aprovechar y montarnos sobre las olas que se están creando, totalmente de acuerdo. Pero lo que no podemos dejar de hacer por ningún motivo es comenzar a ver qué cosas no están dentro de una ola y están emergiendo como cosas raras y que podrían ser oportunidades para hacer las cosas diferentes. Mirar a otro sector y decir qué tecnología y formas de trabajo estaban teniendo y decir, ¿y qué pasa si yo comenzara a pensar como una analogía? Si yo llevara esto a mi empresa. O sea, salir fuera de la caja y ver al otro sector incluso y decir, ¿y si me apropiara de su tecnología? Y si comenzara a hacer cosas con lo que él está haciendo para mi sector, y eso se llaman efectos de polinización cruzada, le decía Teresa Mávile, directora de Harvard Business School, ¿no? Que era cómo comienzas a utilizar formas que no son propias de tu contexto, las apropias y las combinas con tus soluciones. La agilidad estratégica entonces es esta capacidad de visualizar emergentes, cosas que están apareciendo en otros lugares y no en el tuyo, para poder desarrollar escenarios posibles o experimentos que te ayuden a testear. Sí tienes que hacer experimentos ahora, más que nunca, pero de bajo coste, controlados y con riesgo
mínimo en el sentido de la inversión que puedas tener, porque no puede afectar tanto tu caja, pero tienes que comenzar a ver dónde focalizo la inversión y sobre qué experimento centro el proyecto. Ya ahorita no puedo pensar en ver si me resulta o no el COVID, ¿no? Y si es que me va mal, me caigo. Sino tengo que pensar en qué experimento va a detonar oportunidades. Para esto, ahora les planteo la metodología. Y aquí necesito que ustedes en el chat me puedan ayudar, porque voy a necesitar que a las 7:30 de la noche hagan un esfuerzo por salir de la caja y seguir estos pasos. Miren, primero, las 4 partes que van a decirle a un gerente de cómo se visualiza un futuro es: rastreemos las tendencias que hay. A nivel de mercado, sí, pero por favor, también tendencias ambientales, también tendencias sociales, también tendencias que puedan ser políticas. Tenemos que tener una comprensión del panorama integral. Y no solamente es un tema de tendencias tecnológicas o tendencias de mercado. Tenemos que tener una concepción que nos vincule. Y el coronavirus ya nos ha acabado de decir que hemos sido una desgracia, que nuestra economía ha estado sustentada en cómo estábamos desvinculados con el mundo. Y ahora es el momento que nuestra economía aprenda a vincularnos con él. Entonces, modelos de economía circular, modelo de economía solidaria. ¿Cuáles son las formas en las que vamos a estar construyendo nuevos modelos en donde de repente un producto que hagamos sea como desecho el insumo de otro que sigue? Entonces, tenemos que pensarlo. Los escenarios posibles. Luego que has rastreado las tendencias, tienes que pensarlas como un escenario futuro. ¿Cómo se cristalizaría? Tienes 4 tipos de escenarios. Escenario plausible, escenario posible, escenario probable y escenario preferible. Estas 4 P's son muy importantes. No les digo que se las aprendan, pero entenderán que es lo probable es lo que se puede venir. Lo posible es lo que se podría dar, pero no es la tendencia hegemónica. Lo plausible es el outlier. ¿Qué pasaría si esto se diera? Y el preferible es aquel que tú deseas que se dé, más allá de las tendencias. En función de esto, tienes como una especie de ecualizador de expectativas que te permite ver por dónde ir. Y bueno, vamos a la siguiente ahora. Imagínense que yo les dijera en una industria cárnica que ya salió la carne en probeta. Y la carne en probeta resulta ser algo que tenemos que comenzar a visualizar porque el ganado está generando demasiadas emisiones de carbono, porque si no el startup que ha comenzado con la producción de esta industria cárnica está en un avance brutal y ya le están haciendo en una producción 3D de carne, ¿no? Luego podemos ver de repente algunas otras cosas como, les comento por ejemplo este experimento, entrabas tú a una fábrica y a una casa en el 2030 en un futuro catastrófico para poder evaluar cómo es que el aire finalmente era tan tóxico que vivías con latas, oliéndolas, con ventanas que permitían que los rayos UV no te hicieran daño y por lo tanto la casa era un poco más oscura, tipos de focos que se podían activar en algún momento y en otros no del día porque si no generaban un consumo energético brutal, ¿no? Entonces, esto era un poco el concepto de mitigation shock, ¿no? Y fue muy interesante porque la gente tomaba conciencia de estas cosas y modelaba el futuro. Entonces, ahora les quiero plantear lo siguiente. Esta metodología nos ayuda a descubrir a mis clientes del futuro, a investigar tendencias emergentes, a ver cómo enriquecer mi presente con el futuro, a ver cómo gestionar el futuro desde el presente. Son estos 4 tópicos. Les planteo un ejercicio. Listo. Aquí viene y van a tener 2 minutos para hacerlo, pero les pido a todos ser los protagonistas de este momento. Van a desarrollar un titular de una noticia desarrollada en este siglo, pero en el 2023, en donde su empresa o el sector de su empresa revolucionó el negocio porque logró hacer cosas que ninguna otra pudo hacer. ¿De acuerdo? Ese titular tiene que ser muy claro sobre qué fue lo que se hizo para poderlo cambiar y el mensaje, la noticia que se plantea, tiene que ser de un parrafito máximo en donde expliquen cuál fue la nueva propuesta que hizo que la industria o su sector o su empresa tuviera un nuevo norte, un nuevo nivel.
es decir, esta reinvención de la empresa. Veamos entonces un escenario futuro, pongan el título y pongan un parrafito y lo ponen en el chat. Comenzamos a compartir desde su empresa cuál sería ese titular y esa noticia. Pero les doy un tip. Imagínate lo que fue el Airbnb de los hoteles en su época o el Uber de los taxis en su época. Eso es lo que tienen que reinventar al 2023. Su Uber o su Airbnb, ¿ok? Lo que les permitió reformularlo todo. En sus marcas tienen para ello 2 minutitos, listos y ya, yo voy leyendo. Vamos, comiencen. Queda 1 minuto. Un título y una sección sobre la noticia de la empresa del futuro. Lo van socializando en el chat y de esa manera luego yo lo comienzo a leer. Vamos leyendo un primer titular. Consorcio liderado por Nicole presenta el primer edificio sustentable y sostenible con el medio ambiente. Excelente, muy bien. Y ahí estamos teniendo claridad sobre cómo es que comienzan a pensarse propuestas disruptivas para que Nicole, que es una empresa que está desarrollando un proceso de distribución de todo lo que son tubos, etcétera, comienza a pensar el edificio como un contexto sustentable y sostenible con el medio ambiente. Comienza ya a articularse en circuitos de economía circular, comienza a pensarse en propuestas de valor ligado a la construcción que ellos desean, en la que desean participar. Excelente. Vamos, anímense uno más para poder tener claridad sobre un escenario de futuro. Y ahí un poco también, Alfredo va en línea con dar un paso hacia adelante, ¿no? No que el mercado me diga qué necesita, sino yo mostrarle al mercado que, por ejemplo, son constructoras, que puede ser gobierno, etcétera. Oye, esto es lo que se viene, mira, ¿no? Y dentro de esto, o sea, obviamente el tema de tuberías, el tema de cuidado, digamos, del uso responsable del agua, la reutilización de esa agua, o sea, hacer circuitos para que esa agua se reutilice en otras cosas y que el edificio sea totalmente sustentable y sostenible, es dar un paso hacia adelante, creo, ¿no? Efectivamente, esta es una de las maneras en las cuales nosotros comenzamos a pensar ese tipo de cosas de vanguardia, en la que un experimento nos ayuda a capturar tendencias. Es como un catalizador de tendencias. Por eso esta cuestión propositiva de liderar el futuro se tiene que hacer creando experimentos que catalicen tendencias ecosostenibles, con políticas que sean de otro tipo de economías, de repente, como decíamos, circulares, o de repente formas en las cuales tu propuesta de valor mutó,
pero con toda la capacidad instalada que ya tenía tu empresa. Excelente. Esta es la manera de poderlo enfocar. Acá No, vemos, yo creo que hasta pensar diferente también va hasta en línea de como que el que antes era, bueno, el que sigue siendo mi competencia, verlo como también como un socio, ¿no? Y que entre todos podemos cambiar el mercado, ¿no? y aquí un tema de competición, como se le llama, que es cuando tu competencia genera posibilidad de colaboración de cara a proyectos muy importantes, ¿no? Y esa competición resulta ser un modelo de negocio que te puede apalancar muchísimo más el desarrollo de ese escenario futuro. Miren acá también, ¿no? Grupo MCCL logra crear espacios virtuales ahí faltó un poquito más, pero que se puedan justamente desarrollar espacios de encuentro virtual, participación, que te ayuden a poder construir otras formas también de interacción, otras formas de elaboración de propuestas, de perspectivas, de perfilar aprendizajes, etc. Ahora, aquí tenemos Estudio Montezuma, crea plataforma que permite consultas y audiencias a distancia. Está buenísima esa, ¿no? Es otro de los temas también que se está discutiendo, ¿no? Finalmente, ¿cómo hacemos para poder recrear nuestras maneras de poder relacionarnos en situaciones como las que Montezuma tiene que abordar? Entonces, creemos una plataforma para consultas y audiencias. Perfecto. ¿Qué tipo de características tendría que tener, no? Future Lab, acá me regalan una. Future Lab presenta el primer seminario con Google Glass con realidad aumentada. Está buenísimo. Entonces, aquí, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacíamos era pensarnos, y se lo había comentado a Germán, antes de que sucediera toda esa situación, tenemos que hacer talleres con realidad mixta, que tienen que ver con los HoloLens, que nos ayudan a poder generar interacción como si estuviéramos presentes, pero hologramáticamente. Y es extraordinario porque tú en el espacio de tu casa puedes ver los posits, puedes ver las paredes hologramáticas que se han creado y termina siendo una nueva forma de poder hacer un digital workplace, una manera de trabajar digitalmente en casa, ¿no? Aquí precisa Marcelo, Grupo MCCL logra crear espacios digitales que ayuda a conectar empresarios que han desarrollado oportunidades que han permitido crecer el país. Genial. Ahí cómo nos podemos fortalecer como una plataforma multilateral que conecta a los empresarios y que generen oportunidades. Esto es replantear modelos de negocio. Muy bien, con esto que acabamos de hacer, que tenemos ya los ejemplos, ya nos estamos pensando, miren el futuro, 2023. Primero, ¿qué tipo de modelo de negocio? ¿Hemos replanteado nuestra propuesta de valor? Si la pregunta es sí, perfecto. ¿Cómo la hemos empaquetado? ¿Nuestro tipo de modelo de negocio requiere de otro tipo de aliados estratégicos? ¿Requiere de los mismos? ¿Requiere de una dependencia más internacional que local? ¿Cómo vamos a modelar ese tema de negocio que al comienzo pareció simplemente, oye, qué lindo escenario, pero luego bájalo a tierra y tienes que ver cómo tu modelo de negocio se ve afectado en el hoy y cuestionarte lo que habíamos puesto en la anterior diapositiva sobre Strategic Foresight. Después de estos escenarios posibles, la pregunta del guión es, ¿cuáles son estas implicaciones estratégicas para el negocio? Y tenemos que pensarlo en función de nuestro modelo de negocio. Esto quiere decir propuesta de valor, clientes, relaciones con clientes, tiene que ver con nuestros canales, por supuesto, pero también tienes que ver cómo se convirtió tu estrategia de aliados estratégicos y tu modelo operativo y financiero. ¿Cómo es que esto impactó a alguien? Y esto es hablar de modelo de negocio. Eso es hablar de las consecuencias estratégicas que tienen esos futuros posibles en el hoy. Luego, otro de los aspectos que también tenemos que comenzar a visualizar es cómo vamos construyendo acciones que anticipen esos futuros. Tú, por ejemplo, puedes decir, tenemos una noticia espectacular, perfecto. Ahora, ¿cuál es la tendencia que si no te subes podría destruir el negocio? ¿Ya la analizaste? Perfecto. Entonces pregúntate cuál es tu cliente. ¿Qué cliente es el que se va a formar de ahí? O sea, estas 4 preguntas son fundamentales. ¿Cuál es el cliente que se va a formar cuando tú ves esos escenarios de futuro? ¿Qué tipo de características van? Y aquí van a ver como un concepto clave los atributos de valor. Entonces, mientras que yo voy comentándole los demás, sí me gustaría que como un ejercicio, cada uno de ustedes, si quieren por el chat o a nivel interno, escriban en un papel. ¿Cuáles son los atributos de valor que va a tener en cuenta este cliente? Por ejemplo, la nostalgia, experiencias de nostalgia que le quieren decir, oye, antes yo me reunía con mis amigos, tenía espacios de encuentro,
me divertía, y de repente haces el C-Day, el día de la celebración digital, y comienzas a ver todos espacios de celebración digital con tus patas que se van creando como propuestas de valor. Entonces tienes que ver cómo este cliente del futuro tiene ciertos aspectos que está valorando como atributos de valor y tienes que capturarlo. Eso es, en pocas palabras, entender a la demanda. Entender no solamente como tendencia de qué consume y qué no, sino cómo lo consume, qué es lo que dejó atrás, qué es lo que quiere retomar y cómo se puede retomar en un marco de experiencia radicalmente diferente hoy en una nueva normalidad. Luego, otra cosa que te tienes que preguntar es, ¿cómo voy a profundizar en estas tendencias emergentes? ¿O cómo voy a investigar en ellas? Tengo que comenzar no solamente a detectar que hay tendencias digitales, tengo que conocer a fondo cómo se están adoptando dichas tendencias en espacios donde los modelos de madurez digital han sido mayores y donde hay que capitalizar toda esa experiencia y también ver cuáles son los primeros indicios de adopción dentro de tu industria de ese tipo de tecnologías y ver la perspectiva que se ha desarrollado en torno a ello, que ahora ya en realidad lo que en 7 años iba a ser, ahora se va a hacer en 1 a nivel de tendencias digitales. Y esto es lo que tenemos que ir pensando. Entonces, tenemos que profundizar en el conocimiento de la tendencia. No basta con leerla. Tienes que ver las formas de adopción y de encarnación de esta tendencia en las empresas. Tienes que ver luego cómo enriquecer mi presente con el futuro, porque tú puedes ver el futuro, pero tienes que ver permanentemente estos escenarios como aspectos de anticipación que tienen que traducirse en planes de acción, que tienen que integrarse en las acciones actuales de cada una de las áreas de la empresa y que deben tener un tipo de presupuesto que te ayude a decir qué experimento voy a lanzar para entender por dónde va esta tendencia. Entonces, enriquecer mi presente con el futuro es fundamentalmente tener un mindset experimental. Cuando traes el presente aquí y dices, ¿cómo lo anticipo? Tengo que experimentar pequeñas fórmulas que me acerquen a poderme reinventar, transformar, optimizar procesos o incluso hacer que toda mi capacidad instalada me sirva para un nuevo core en el cual me tengo que reconvertir. Y esto es algo muy importante, porque si no te puede pasar las clásicas y ya no nombradas por mí desde hace mucho en varias conferencias de Blockbuster versus Netflix, ¿no? Y otras más que son archiconocidas, pero que tienen que ver con cómo no leíste la tendencia, cómo no entendiste sus formas de adopción y cómo finalmente en el presente no integraste actividades de anticipación de esos emergentes claves. Aquí un punto importante que yo les recomendaría y que es crucial, vean startups. O sea, cuando hablas de este punto de cómo enriquecer mi presente desde el futuro, ves el futuro, no te veas el ombligo, mira al costado. ¿Quiénes están? Startups. Las startups están permanentemente haciendo los experimentos que a ti te costarían un montón de dinero. Entonces lo que tienes que hacer es primero ver a ellos, los que ya hicieron los experimentos, y ver esas alianzas, antes también de generarte un budget que puede ser crítico en esta situación, porque también podrían decir, oye Alfredo, ¿cómo osas decir que si la liquidez es lo central, voy a generar experimentos ahorita? Y es que lo central no es que tú comiences a generar como loco experimentos, es que vean los experimentos de otros. Entonces, articúlate al ecosistema, pero articúlate al ecosistema de aquellos que tienen la agilidad estratégica para poderlo haber, digamos, sondeado y tú poderlo articular en tu cadena de valor. Y finalmente, cómo gestionar el futuro desde el presente, tiene que plantearte que no existe fórmula milagrosa de que como viste el futuro en tu bolita mágica y modelaste estos escenarios de futuro, todo esto, como les digo, tiene metodologías. Utilizas Horizon Frames, desarrollas las 4P a nivel de tipos de escenarios de futuro, trabajas una serie de técnicas de visualización del futuro, etcétera. Pero más allá de lo instrumental, quiero que entiendan el concepto. Gestionar el futuro desde el presente es tener claridad sobre aquellas experiencias que tú quieres lograr y que para ello tienes que articularte con actores, con aliados, entre áreas, para poder generar pequeños experimentos o propuestas de valor que te acerquen de un modo distinto con la audiencia que tienes.
Aquí me dirán, Alfredo, ¿y cómo se hace eso? Miren, en la innovación, tú tienes 3 tipos de formas de invertir en ella. Una inversión ligada a lo que es mismo segmento, propuesta que yo tengo mejorada. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo. En mi empresa, yo he hecho exactamente eso. Yo tenía Agile Research, una metodología para poder hacer investigación ágil y entender las tendencias del mercado y de tu cliente y modelar luego diseño de futuro de experiencias y crearlas. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer investigación etnográfica? Si era cara a cara, presencial, con conversaciones. Tuve que generar Digital Agile Research. Me fui para arriba. Desarrollé un paquete que era investigación ágil digital y las empresas, ¿ustedes hacen? Sí. Y mi competencia, que ya estaba en otros lados y que se les había colgado los contratos, simplemente no los retomaron y esos nos escribieron y dijeron, oye, nos encantó los webinars, las publicaciones que han hecho, quisiéramos tener una propuesta cotizada de Agile Research, pero desde la perspectiva digital. Y nosotros hemos comenzado a hacer etnografía digital, que es una manera de analizar las tendencias digitales. ¿Qué hice? Mismo segmento al que me estaba dirigiendo, con una priorización en aquellos segmentos no golpeados por la crisis, que felizmente no distaban mucho de mi segmentación inicial, con propuesta de valor mejorada. Eso se llama innovación incremental. Tienes innovación, luego evolutiva, que es, tú vas a generar una propuesta de valor nueva, pero para un segmento que ya tienes. Entonces, esta es la manera inteligente de gestionar estos presupuestos. Ok, entonces ya tengo una población cautiva y tengo que crear algo más en este contexto donde mi cliente está dispuesto a educarse con omnicanalidad. Y no lo voy a tener, digamos, antes no lo tenía en su casa para poderlo enseñar. Ahora lo tengo todo el tiempo en la computadora. Es el momento de educarlos a nivel omnicanal. Perfecto. Entonces, comienzas a ver qué otra propuesta de valor se engancha y fortalece las pérdidas que has tenido en el otro o puede contribuir como un producto complementario dentro de un mismo segmento. ¿Okay? Dentro de un mismo segmento. Tienes que entender también que ese segmento ha tenido una característica nueva de arquetipo. Hoy por hoy, si tú quieres pensar en el cambio de la demanda, tienes que saber que tu cliente tiene gente que depende de él o los que no tienen gente que depende de él. Tienes 2 radicales arquetipos. El que tiene papás, mamás, hijos que pueden depender de esa persona y que tiene que sostenerlos y trabaja al mismo tiempo y gestiona al mismo tiempo, y los otros que son los que son solteros, sin compromisos, soy soltero y hago lo que quiero, ¿no? Todo eso. Entonces, ya tienes tú un contexto muy distinto de 2 tipos de arquetipo al que tienes que ir entendiendo para esta propuesta de nuevo producto que le vas a señalar. Y el tercer tipo de innovación, que ustedes me dirán, ya, el caño se cierra en la innovación radical porque no hay monto de inversión. Quiere decir, nuevo producto para nuevo segmento. Claro, ustedes me dicen, ¿cómo va a lograr hacer eso en este momento? Hay crisis, hay que cerrar el caño. De hecho, es el primer presupuesto que se cierra cuando hay crisis. Sin embargo, en un contexto como este, donde hay cambio de normalidad, piénsenla 2 veces. O sea, no digan que no tengan que cerrar el caño, pero piensen que un proceso de innovación radical sí tiene un alto nivel de riesgo, pero ya que es más riesgoso que la situación que estamos viviendo para saber que tenemos que inventar algo diferente. Entonces, cuando tu core esté en juego, tienes que pensar con innovación radical, que es un nuevo producto para un nuevo segmento, y ver cómo la capacidad instalada de tu empresa podría apalancar eso. Es un poco lo que yo les quería plantear como tips claves en el marco de estas 4 preguntas, ¿no? Gestionar el futuro desde el presente implica tener claro si vas a hacer una innovación evolutiva, una incremental, mismo segmento, mismo producto, pero con mejoras, una evolutiva, segmento igual, mismo segmento, pero producto nuevo, y radical, nuevo segmento, nuevo producto, que es una innovación radical que tienes que pensarlo cuando tu core está golpeado y cuando sientes que va a venir algo que te va a sacar del barco, ¿sí? Y espero que podamos entender que el cliente del futuro es un cliente que tiene que valorar otros atributos de valor. Por ejemplo, lo que se habló del touchless, lo que se valoró sobre el tema de lo aséptico, de aquello que tiene que ver con simular tipos de cercanía y relaciones que se daban en lo general, ahora quieren hacer todo el tiempo reuniones
por ejemplo, de la promoción a las 10 de la noche para podernos ver las caras. Nunca he entendido eso, pero me parece genial. Quieren buscar espacios de encuentro como sea, y está. Entonces, hay que ver eso. Que las tendencias emergentes, finalmente tienes que verlas como los outliers, que lo estás buscando no solamente mirándote el ombligo, sino que estás buscando en el ecosistema, en las otras industrias, y que tienes que profundizar en ellas. Y que enriquecer el presente con el futuro implica siempre visualizar claramente ese futuro para poderte inspirar. Muy bien. Entonces, dicho esto, hay futuros que podemos evitar, hay futuros que no podemos evitar, y la posibilidad de tocar, ver, sentir el futuro te permite cambiar de mindset, y ese es el ejercicio que tenemos que hacer con la línea 1 de gerencia. Es el ejercicio que inclusive tendríamos que ver no solamente con la línea 1, la línea 1 tiene que facilitarlo, sino con el conjunto de trabajadores. Yo les cuento una reflexión muy chiquita. Se cerró una cadena, una cantidad de pastelerías enormes, que mueven dinero, mueven bastante dinero. Compran huevo, harina, etcétera, pero pastelerías que cierran. Y tienen a sus trabajadores que se les están pagando y estaban en casa. Dicen, ¿cómo aguantan los trabajadores? Pero no estaban pensando en que mientras que ellos estaban en casa, podían ellos poner una plataforma virtual a disposición y hacer que generaran ideas para poderse reinventar. No, ¿por qué no creer en que un obrero, un operario, un maestro pastelero, un panadero puede participar de procesos creativos, de enseñarte esos outliers que tú no estás viendo como negocio? Esa capacidad en casa me hace recordar al triste y realmente penoso lema de yo me quedo en casa, que debería de ser yo construyo desde casa. No somos sujetos pasivos, individualistas, que estamos viendo a ver si cumplo acato o no acato. No solamente es un miedo y un acatamiento, es una manera de poder ser propositivo desde casa, y ese talento no lo estamos usando. Entonces, tocar, ver y sentir el futuro, sí, pero también con esta gente, para poder ver cómo ese talento nos permite ver oportunidades que de repente no estábamos viendo. Y hay que para eso diseñar un sistema participativo con los recursos actuales que la empresa está sosteniendo y que no nos damos cuenta. Esto no es predecir el futuro, y esto quiero que se entienda bien. La experiencia que he tratado de plantearles no tiene que ver con una perspectiva de generar modelos matemáticos que predefinan qué es lo que va a pasar. Ni siquiera los estudios actuales que se han hecho, por más rigurosos que sean, te pueden predecir lo que van a pasar. Pero sí se trata de anticipar por escenarios y planificar por escenarios. La integración del futuro en la gestión actual es una planificación por escenarios, que además lo ha planteado de manera extraordinaria Germán. Muy, 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 muy acotada, pero que ahora tiene que verse pensada ya no sobre los escenarios en función de mi core hoy, sino los escenarios que yo quiero lograr en posición proactiva. ¿Cómo voy a lograr esos escenarios en donde tengo que generar las transformaciones requeridas? Muy bien, eso sería todo, y espero que, habiendo cumplido con el tiempo que me dieron de exposición, haya podido contribuir con ustedes para que podamos llevarnos algunos issues importantes que ayuden también a avivar la flama en sus líneas, uno de gerencia, en los propios directorios, y que podamos pensar que no existe un futuro, existen futuros, más aún ahora donde no hay predicción posible, solo hay anticipación, y donde tenemos que hacer ejercicios de talento y conocimiento para poder decir qué podemos hacer, y que tenemos que tener un contacto brutal con lo que está pasando en la realidad. Es como que nuestros sentidos nos hacen que nos conectemos con el mundo de una manera que antes nunca hemos podido estar conectados. Ese es el gran reto de hoy en día. Bueno, muchísimas gracias. Súper interesante, Alfredo, como siempre, y bueno, y ahí complementando un poco ya esa parte final, yo creo que la coyuntura nos abre ventanas que antes no teníamos. Yo creo que ahora más que nunca la primera línea de gerencia, el directorio, los accionistas están más que nunca abiertos a escuchar nuevas alternativas, nuevas opciones, porque todo el mundo está con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. Entonces, esa incertidumbre despierta ese hambre, ese miedo en temas favorables, que lo que te hace es ver alternativas para ir más adelante digamos, y lo más importante desde nuestra perspectiva y dentro de lo que nos toca es no perder ese ímpetu y sobre todo
ir construyendo desde ahorita, como tú dices, ¿no? No pasar la cuarentena pasiva simplemente pasando la ola, ¿no? Sino que montarnos en la ola, porque quien haga ese ejercicio, creo yo, va a estar en una ventaja en una posición mucho más ventajosa, competitivamente hablando, cuando todo se reactive, porque va a tener gran parte del trabajo hecho. Conforme, Puntos tal bien cual. interesantes y, por ejemplo, que los dos se fomentan. Veo que también es importantísimo tener en cuenta, primero, una buena caja, porque una empresa que tiene una buena caja se puede transformar, ¿no? Y parece ser que por el escenario que estamos viviendo, las empresas van a tener que buscar nuevas oportunidades o muchas de ellas van a tener que transformarse, ¿no? Así que interesantísimo las dos exposiciones. Y yo les quería preguntar si ustedes podrían compartir sus exposiciones, también para que de repente alguien pueda tener más preguntas o más dudas, ¿no? Por mi parte, encantado, lo he hecho para ustedes. Perfecto, perfecto. Sí, por mi parte también, hasta incluso, o sea, compartirlas y quizás después, si es que hay mucha demanda de preguntas, hacer un foro, digamos, un poco más corto solamente para temas de preguntas orientadas a las presentaciones, ¿no? Sería interesante, porque ahí, Porque a veces, digamos, a uno le van saliendo las preguntas cuando va leyendo y analizando, ¿no? De repente en el momento uno no termina de procesar bien o por la rapidez de la presentación prefiere, digamos, darle más atención a lo que está hablando el expositor que a las preguntas y entonces yo creo que sería también interesante. sí, en APEF vamos a hacer un evento que es para ver, digamos, los escenarios a nivel mundial. Por ejemplo, cómo algunas empresas están creciendo. Por ejemplo, el caso de Amazon, que parece que está creciendo bastante porque ha comprado supermercados, ya se está preparando, se está cambiando. Ha visto un escenario a futuro, parece, y al parecer va a ser uno de los que mejor le va a ir luego de la cuarentena, ¿no? Así que también sería... Después de Future Lab. Sí. Claro, claro que sí. Mañana también vamos a repetir esta conferencia, la hemos grabado y mañana la vamos a pasar a las 10 de la mañana también, por lo menos por las redes de APEF y me parece que también la Cámara Francesa también la va a pasar, ¿no? Sí, sí, de hecho la vamos a compartir también. Sí, bueno, la presentación la pueden solicitar a Alfredo, pero también a mí, bueno, solemos enviar las presentaciones a los inscritos, así que no duden en comunicarse con Sí, sí. nosotros. Genial, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a No, a Alfredo y ustedes, Germán sí, y Gracias. Marcelo por la por la invitación. coordinación también. Y bueno, Y un gusto y esperamos hasta volver una a contar próxima. con ustedes nuevamente, ¿no? Encantados. Ahí dejo mi correo a disposición para cualquier tema de intercambio de materiales. Si ustedes quieren algún texto específico que ayude a hacer zooming sobre las metodologías, ténganlo por seguro que se los voy a enviar. Solamente me lo hacen saber y les envío algún folleto, algún tema de libro o algo que les ayude también a descubrir esto del Strategic Foresight en el marco del Future Thinking, ¿no? Tómenlo Sí, por hecho. ahí sí doy fe porque hasta ahorita le debo a Alfredo su libro de Lean. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Listo, gracias por la invitación, Gracias. Marcelo. Gracias a la Cámara Francesa también. Listo, gracias. Bueno. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.